Buenos días, hoy 8 de diciembre del año 2024. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical que se titula Mirando hacia la paz, la sesión 2 de este módulo de invierno. Y vamos a ver, uno de los nombres mesiánicos de Jesucristo es Príncipe de Paz. Vamos a ver de dónde viene esto. Muy bien. En el material de Lightwife, aquí la versión inglesa y española son iguales, entonces no tiene caso que tengamos el material que repitamos el material de inglés. Vamos a poner la portada que aparece en el texto. Muy bien. Dice la lección de este domingo. Idea central. Tenemos paz cuando tenemos a Cristo. Ese es el postulado general. Aplicación para la vida. Las películas navideñas parecen llegar cada vez más rápido. A algunos les encantan, a otros no. Algo bueno de estas películas navideñas es que son inevitablemente conmovedoras. Una película típica ocurre en un pequeño y pintoresco pueblo donde un apuesto soltero de la gran ciudad, centrado en su carrera, se reencuentra con su amiga de la secundaria. Ha enviudado recientemente. Se produce un conflicto en torno a su tienda de galletas que está a punto de cerrar debido a una nueva ordenanza aprobada por el alcalde antagonista. Pero sobrevive el romance entre el chico de la ciudad y su vieja amiga. Y el espíritu navideño revive el corazón del antagonista, que culmina con una celebración festiva y un cómico y romántico beso. Prevalecen el chocolate caliente, las galletas y la paz. En general, para escapar, pero la vida es un poco diferente. Es difícil encontrar finales perfectos y paz en la tierra, pero todos los anhelamos. Quizás por eso esas películas son predecibles que se sigan celebrando. El Adviento celebra una historia diferente. Sucedió en un mundo destrozado, lleno de injusticia, hasta que el único creador pasó de la gloria a la arena de este mundo, devastado por la guerra, para ofrecernos paz eterna. El Advento significa advenimiento, el mensaje mesiánico que entraña Jesucristo. Muy bien, vamos a ver ahora el texto bíblico. Isaías 8 del 20 al 22. 20. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando, angustiados y hambrientos, vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Está muy dramático. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Hagamos de cuenta que esto sería ese momento. Muy bien, vamos a ver el contexto. Isaías. En el libro de los profetas de Israel de Leon J. Good, editorial Portavoz, nos dice que Isaías es el libro más citado en el Nuevo Testamento, no menos de 29 veces. El significado del nombre es Dios es salvación. Su objetivo es enseñar que la salvación de Dios para su pueblo es por pura gracia. De los capítulos 1 a 39,
escribe el pecado de Judá y amonesta al pueblo del severo castigo que se le avecina, y se entremezclan advertencias a otras naciones. Es lo que se vivía en ese momento. De los capítulos 40 al 66 es un mensaje de consuelo y predicción mesiánica. Es en un tiempo futuro, a los días del profeta, ve el castigo de Judá como si ya hubiese ocurrido, y a raíz de eso consuela al pueblo diciéndole que alcanzará liberación del castigo y que en su día vendrá el Mesías en persona para liberarlos del pecado, que era la causa misma del castigo, hasta el glorioso milenio en el que Israel como nación gobernará sobre el mundo. Su periodo profético comienza antes de Miqueas. Es un profeta del siglo VIII antes de nuestra era. Su vida transcurrió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 1:1. No menciona a Jorobán II porque Isaías profetizó para el reino del sur, para el reino del norte, y posiblemente ese rey ya estuviera muerto cuando comenzó el ministerio de Isaías. Su ministerio duró del 740 hasta el 680 antes de nuestra era, 60 años. Empezó a los 20 años y muriendo alrededor de los 80 años, el periodo más largo de todos los profetas de Israel. Estuvo predicando en las esquinas de las calles, en las puertas de la ciudad o donde quiera que se encontraba. Viendo la caída del norte, avisó al pueblo de su destino si continuaba en pecado. En su persona fue hijo de Amós, con Z. Estuvo casado con una profetisa, 8:3. Tuvo 2 hijos, Sher-Yashib, 7:3, y Maher-Hashbaz, 8 del 1 al 4. Fue el príncipe de los profetas porque, primero, fue un hombre extremadamente hábil, con conocimiento del mundo y una laboriosidad a toda prueba. Y 2, la cantidad de profecías mesiánicas que Dios reveló por medio de él, más que a ningún otro del Antiguo Testamento. Era un varón espiritualmente maduro en su caminar con Dios. Al ver a Dios en su trono, él pensó en su culpabilidad y al compararse con Dios era indigno. Tenía una gran capacidad de moverse en las cortes, era inteligente, conocía la geografía e historia de su país. Versículo 20. En el libro Isaías de C.F. Keil y F.J. Delis, editorial CLIE, ofrece la palabra de aviso en oposición de la maldita superstición. Por la ley y testimonio era una contraseña en tiempos de batalla, Jueces 7:18. El que no diga esa contraseña será mirado como enemigo de Dios, y por ello no verán la luz del mañana. Serán una masa corrompida sin esperanza. Versículos 21-22. En el libro de Keil describe la desesperación en la que queda la nación incrédula. Es una masa de incrédulos que están perdidos. El pueblo será dominado por tal angustia, por la opresión asiria. Ellos vagarán por la tierra, dominados por su duro destino. Por el hambre habrán comido todo lo que tenían. Campos y viñas permanecerán desolados. Primera de Samuel 14:43. No hubo arrepentimiento, solo habrá desgracia y oscuridad. Una noche de angustia extendiéndose. Es como un eclipse. El juicio de Dios hace que aumente su maldad. Apocalipsis 16 del 11-21. Después de que se ha derramado la 5ª y 6ª copa de la ira. Los hombres siguen blasfemando y no abandonan sus malas obras. Los hombres se ven sumidos en las tinieblas. Jeremías 23:12. Desglose. Isaías presentó una bifurcación para los judíos. O elegían la palabra o tropezar en la oscuridad. El pueblo decidió la oscuridad, desesperación y la angustia. Cayeron en lo que hoy existe. Los medios de televisión, el gurú de las redes sociales con programas que promueven la muerte. Seguían las teorías de conspiración sobre extraterrestres y lo paranormal que saturan este mundo. Algunas cosas nunca cambian. Siempre que nos cautivamos por voces falsas, intrigantes
intrigantes, terminamos ciegos como los judíos que enfrentó Isaías. Él dijo que las personas serán ciegas, sordas e indefensas cuando buscan la verdad fuera del alcance de la gracia de Dios. La gente había caído en actividades sin sentido. Habían olvidado a Salomón que les decía: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Eclesiastés 2:11. Isaías preparó el escenario para su mensaje de un Mesías, al identificar la falta total de paz en la que todas estas ideas e influencias proliferaban por todo el país. Cuando el alma no tiene paz, la mente hace casi cualquier cosa para sabotearla, aunque se trate de una paz barata y pasajera. El tiempo que reservamos la paz en la tierra sea a menudo el momento más frenético del año, lleno de listas de compras, viajes y de grandes expectativas. Pero si permitimos que Jesús entre en la celebración, reinará la paz. Vamos a ver ahora las preguntas. Como son similares tanto la de español como la de inglés, entonces no tenemos mayor problema. ¿Qué película navideña ves año tras año? No, yo no veo muchas películas navideñas, les soy sincero, no es una moda o un gusto en lo personal. ¿De qué manera este pasaje describe nuestro mundo hoy? Pues que estamos sumidos en un caos. Tenemos dos conflictos, tanto en Medio Oriente como en Ucrania, que pueden desatarse en cualquier momento una tercera guerra mundial. Estamos a las puertas de gobiernos autoritarios en muchos lugares del mundo y eso también puede traer gran sufrimiento a la humanidad. Todo envuelto en teorías de conspiración, todo envuelto en chismes. Las redes sociales se han vuelto los parámetros de la voluntad de las masas. Hay un programa de Netflix que se llama Black Mirror. Y en uno de los programas habla de lo que eran las redes sociales cuando se llega al extremo, en donde si tenían un número determinado de likes, tenían crédito. Si no tienen un número determinado de likes, puede peligrar inclusive su misma habitación, su empleo, etc. Y a eso estamos llegando. Si hay algunos apocalípticos que dicen de una marca de la bestia, pues yo podría asegurar que una de las posibilidades es que tengan o no redes sociales. Muy bien. ¿De qué manera este pasaje describe? Ya esto ya lo dije, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con este tema escatológico. Nos ha nacido un niño. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulión y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿A quién se referirá? A Jesús. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Jesús dijo que era la luz del mundo. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yodo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Aquí un poco literal, se ve una bota guerrera quemada
por el fuego. Contexto, versículo 1. De acuerdo a Keil, este versículo aparece como Isaías 8:23 en algunas versiones, como conclusión del capítulo anterior. El profeta presenta al pueblo la esperanza de que habrá un mañana. Dice que habrá una restauración de la luz, aunque no para la generación actual. El pueblo de Judá ha caído en una noche sin mañana, pero habrá un mañana distinto y la luz brotará sobre todo Israel. Jofal es un estado de oscuridad y angustia, pero esto no permanecerá allí. El camino junto al mar es el espacio de tierra en la ribera oeste del mar de Genesaret. El otro lado del Jordán es Transjordania, posterior Galilea. El círculo de los gentiles, la tierra límite del norte de Palestina, forma solo una parte de lo que luego se llamaría Galilea. Estaban expuestas a la corrupción por la influencia de los gentiles desde el tiempo de los jueces y dominio de fuerzas paganas. En Mateo 13 la esperanza mesiánica se abrió desde y hacia Galilea, Mateo 4:13. El profeta evocó a Galilea por la mayor aflicción y degradación. Y de hecho, en tiempos de Jesucristo, Galilea no tenía muy buena fama. 2. El círculo se extiende a todo Israel. La salvación no se expandirá hasta que no haya venido la más oscura, honda oscuridad al horizonte del pueblo judío, hasta que no se haya convertido en una tierra de sombras de muerte, Isaías 5:30. A partir de la apostasía de sus habitantes, esa masa está desaparecida, porque al haber oscuridad, la tierra está desolada. Una parte que vive en Galilea aparece como portadora de una gran luz que rompe el cielo oscuro. Los que maldijeron ya no existen. El resto verá una redención espiritual y material brotando sobre sus cenizas. Son palabras versículo 3, son palabras de agradecimiento y alabanza. Israel, que ahora es un pequeño número, volverá a ser numeroso, como en tiempos de Salomón, Primera de Reyes 4:20. Y al multiplicar esa nación volverá a la alegría. Esta tiene un carácter sagrado, remite a las comidas sacrificiales del templo que comían ante Dios, Deuteronomio 12:7, 14:7. Alegría por las bendiciones recibidas, que es el contexto de la cosecha. El reparto del botín es signo de victoria, es un pueblo triunfante. Versículo 4 se refiere al pueblo. Versículo 2, la opresión se refiere a la esclavitud en Egipto, Éxodo 2:21, y profetiza la liberación de la nación por un pequeño resto que participará en la redención final. La compara con el día de Madián, cuando Gedeón rompió los 7 años de dominio del Madián. Esto con un puñado de guerreros decididos, apoyados por la fuerza del Señor. No dice quién será el héroe, pero la liberación se dará por la destrucción de todos los almacenes militares de los enemigos. Versículo 5, todo lo que representa signo de opresión será consumido por las llamas y serán reducidos a cenizas, perdiendo su existencia anterior. El calzado será lo como combustible. En sí es la aniquilación de los enemigos asirios que vienen vestidos con atuendos militares. El ruido se refiere al que se produce durante la batalla. Toda su ropa será teñida de su propia sangre y se destruirán todas las armas hostiles. Desglose. En la oscuridad damos traspiés al buscar algo. Israel estaba en la oscuridad, incursionaron en las tinieblas del espiritismo y de la idolatría. Isaías nos lleva desde las tinieblas, capítulo 8, hasta la gloria de la luz, capítulo 9. Una luz amanece, abunda el gozo, se vence la injusticia y se destruyen los instrumentos de guerra. Esto sucede cuando aparece la luz y llega la paz. Desde que Adán y Eva abandonaron el jardín, del mundo entero ha estado en una carrera armamentista. De los últimos 3.400 años de historia, solo 268 han vivido sin guerras. Somos testigos de las consecuencias devastadoras de la guerra en Medio Oriente.
Hay conflictos en las familias, iglesias, comunidades y el gobierno. ¿Qué hace? ¿Qué nos hace creer que la paz pueda reinar en la tierra? Comienza con aquel a quien se alaba en este canto jubiloso. Jack Dawson pintó esta idea en un cuadro que se llama Paz en medio de la tormenta. Vemos un terrible y turbulento acantilado, rocoso, que soporta una violenta tormenta. Los relámpagos estallan cuando la lluvia cae sobre las rocas. Pero ¿dónde está la paz? Enclaustrada en una pequeña parte hueca del acantilado, se ve una paloma y sus polluelos durmiendo. Está claro lo que Dawson pensaba comunicarnos. Podemos experimentar paz aunque el mundo entero parezca desmoronarse. La paz se encuentra en la roca. Descubrimos una paz poco común, como cuando nos quedamos solos con Jesús. El viejo dicho es cierto: cuando Jesús es todo lo que tienes, entonces descubres que Él es todo lo que necesitas. Vamos a ver una pregunta. ¿Cómo has visto a Jesús traer paz? Es triste, pero su iglesia no ha traído paz. Muchas sectas que supuestamente se llaman cristianas son belicosas. Los católicos, por ejemplo, formaron un estado y ese estado fue rijoso. Fue el que hizo guerras a veces devastadoras. Y no se diga los evangélicos, con Calvino y con Zwinglio, también formaron estados muy mundanos que, lejos de amar la paz, la transformaron en unas verdaderas dictaduras. Y en la actualidad, aquí en Estados Unidos, hay un nacionalismo cristiano que no busca la paz sin excluir a todos los que no sean cristianos. Y eso no es amor, eso no representa el sentido de lo que es ser cristiano. Entonces, ¿de dónde Jesús va a traer paz? Al menos sus supuestos representantes no. ¿Qué hacer? Ver la esencia y dejarse de creer que las instituciones religiosas son los que van a dar la paz. Si no es Jesús mismo, no hay esperanza para esta humanidad. Vamos a ver los últimos dos versículos. Isaías 9 del 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es otra profecía. En el post vemos Jesús, uno de los títulos es Príncipe de Paz. La razón del triunfo aquí narrado es la liberación ya efectuada. Se ha destruido al enemigo y la razón de toda esa alegría es el nuevo gran rey. La misma persona que predijo en el capítulo 7 como hijo de la Virgen o de la muchacha, porque de hecho es lo que literalmente dice, que ha madurado en tiempo de gran turbación. Aparece aquí como un don de gracia. No dice expresamente que es hijo de David, porque aquí es rey. Asumirá su reinado con todos los derechos oficiales, 22:22, y recibirá una majestad divina, 21:6, lo cual se vincula a 2 de Samuel 7, es decir, será descendiente de David. Por eso, al reinado milenial de Jesús se le llama reino davídico.
Los atributos que refiere son del niño Dios, el Todopoderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Es el nombre propio del niño. Entonces son atributos de Dios que forman parte del nombre del niño. Y a la vez son nombres de Dios. Jesús no recibió ninguno de estos nombres, ni el de Emmanuel, lo que ha llevado a muchos a decir que se refiere a Ezequías. Pero esto está equivocado. Entonces esa profecía se dirige a un Mesías que no quisieron reconocerlo cuando apareció Jesús. Jesús es una combinación de todos los títulos aplicados por el Antiguo Testamento para designar al que ha de venir. Entonces se han continuado aplicando a Jesús desde tiempos de María y de aquellos que han venido después, y con todos esos nombres se ha dirigido a Jesús la adoración y homenaje. Por eso a Isaías se le llama el máximo evangelista del Antiguo Testamento. MacArthur, en alguna plática que me tocó ver, decía que si no hubiera existido el Nuevo Testamento, con Isaías 53 hubiera sido suficiente para tenerlo como un evangelio. Jesús desde tiempos y de aquellos que han venido después. Y con todos esos nombres se ha dirigido a Jesús la adoración y homenaje. Ya dijimos que es el máximo evangelista del Antiguo Testamento. El gobernante o Mesías aparece aquí como alguien que se sitúa más allá de toda comprensión humana, de toda ocurrencia natural. Él es maravilloso en sí mismo. Para el profeta, Dios poderoso entraña que el Mesías será la imagen de Dios de una forma en la que nunca había sido un hombre alguno, victorioso, que llevará a Israel a la victoria sobre el mundo hostil. Será Dios y hombre en una sola persona. Será Padre eterno, significa que va a ser poseedor de la eternidad, guardián providente del pueblo, incluso en la eternidad, 22-21. Es Padre eterno porque es Rey eterno, Salmo 72. Príncipe de paz, asegurará la concordia entre las naciones, Zacarías 9:10. Aparece como encarnación de la paz, que penetra de esa forma en el mundo de los pueblos, Miqueas 5:4. El fin para el cual Él ha nacido es exaltar al gobierno de David como gobierno eterno de paz. Entonces no es solo aquello que le llaman, sino aquello que de hecho está haciendo. Versículo 7 lo titula La mano del castigo que golpea siempre de nuevo. La extensión de un dominio y de una paz sin fin se lograría a través del sublime y humilde Hijo del Rey, cuando Él se siente sobre el trono de David y posea su reinado. Eso todavía no lo hemos visto. Será alguien que aumente perpetuamente el reino, no por la guerra, sino por armas espirituales de paz. Él concederá por dentro del reino juicio y la justicia como fundamentos o pilares de su durabilidad. Realizará el juicio o derecho que Él proclama y ordena. Implementará la justicia que Él no solo ejerce por sí mismo, sino que transfiere a los miembros de su reino. Esta nueva época davídica es por ese entonces un asunto de fe y esperanza, y lo sigue siendo. Pero el celo de Dios constituye la garantía de que vendrá a realizarse. Aquí el celo lo tiene como la promesa, como lo que Dios en su momento promete, cumple. Que viene de rojo intenso, Deuteronomio 4:24. El fuego del amor tiene como reverso el de la ira, porque el celo del amor lucha a favor del objeto amado, en contra de todo aquello que se oponga o vaya en contra del objeto de amor o del amor mismo. La gran luz no brotará hasta que la oscuridad no haya alcanzado su nivel más hondo. Muchos piensan que aquí habla de Judá. Reflexión, muy bien. En el libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la imagen de Jesús en el siglo XXI. Reflexiones sobre belleza, imperfección y renovación, de Sergio Ramírez. Este ensayo nos dice que en un mundo más incierto y cambiante,
en el que las instituciones religiosas han perdido gran parte de su influencia, la imagen de Jesús en el arte, cine, sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo para millones de personas. Pero las representaciones de Él han evolucionado con el tiempo, en el arte, teología y la vida cotidiana, a veces de maneras más tan fascinantes y otras extravagantes. En el cuadro Monkey Jesús se hablará de belleza en la imperfección y la humanidad en la divinidad, y la relación entre imagen sagrada e intervención humana, del amor por lo extraño en nuestra sociedad, y de la pregunta sobre la restauración o no de la imaginación de la imagen de Jesús, para buscar dar una idea de la imagen de Jesús en el mundo actual. Las imágenes religiosas son interpretaciones que reflejan los valores y las técnicas de diferentes momentos históricos. Cada época ha imaginado su imagen de Jesús expresando sus valores y preocupaciones. El arte como la teología son un reflejo de la sociedad y la cultura en la que se crea. Siempre serán limitadas. Job 11 del 7 al 8. Ecce homo es el nombre de un cuadro. Se le llama al momento en que Pilato lo presenta ante la multitud con la frase «He aquí al hombre». Juan 18:15. Fue cuando lo condena. En la Edad Media y Renacimiento se le representaba con un rostro de sufrimiento y dolor. Se enfatizaba su humanidad y se le presentaba como una expresión serena y pacífica. En el barroco y el rococó se acentuó la intensidad de su sufrimiento. Tenía una expresión dramática, con corona de espinas, la cruz, los clavos en las manos y los pies. En el siglo XIX se volvieron aún más emocionales y dramáticas. Se enfatizaba su dolor, sus heridas y marcas, en actitud de sufrimiento y abandono. El cuadro Monkey Jesús empieza en un pueblo de Borja, España. Se pintó el óleo en 1930. Cecilia Jiménez, que era una pintura Nobel, no muy buena, trató de restaurar una obra de la iglesia del pueblo, y de Ecce homo se convirtió en otra obra, convirtiéndola en un meme, uno de los íconos del siglo XXI. Como se parecía esa imagen a un mono, se comenzó a conocer como Monkey Jesús. Es un fascinante cruce entre la dimensión sagrada de la creencia religiosa y la intervención humana. De una restauración se hizo una obra distinta. Se le echó a perder, pero bueno. El teólogo John Caputo. La imagen de Cristo se ha interpretado de manera distinta en diferentes momentos históricos y contextos. Se ve afectada por el desgaste y los cambios culturales. Por eso se deben de abrir a nuevas interpretaciones de esas imágenes que reflejen la realidad y cambios culturales. Cecilia Jiménez, sin quererlo, reinterpretó una imagen de Jesús. No sufre, cambia la dirección de su mirada. Un Jesús viral, un Jesús meme. Fue la interpretación genuina de alguien que se atrevió a hacerlo. Lo que ella hizo de manera figurada es lo que hacemos nosotros cotidianamente de alguna manera. Intervenimos para preservar a Jesús, pero al hacerlo, creamos una nueva interpretación de Él, basada en nuestras comprensiones y posibilidades. El cuadro es una metáfora de la forma en la cual, como cristianos, repensamos nuestras ideas tradicionales de la religión y nos abrimos a nuevas interpretaciones que reflejan la realidad y los cambios culturales de nuestra sociedad. Es peligroso convertir a Jesús por falta de recursos en un simple meme. Para Paul Tillich sostiene que las imágenes sagradas son un símbolo de la presencia divina en el mundo. Su función es permitir al creyente entrar en contacto con lo divino. Esto para muchas sectas, incluyendo los congregacionales, los luteranos también tienen imágenes, no sea los ortodoxos y la secta católica. Es un símbolo de lo que trasciende al mundo empírico.
Hans Betting, historiador del arte, dice que la imagen de Cristo ha evolucionado desde su imagen divina a su imagen humana y posteriormente a una imagen que es objeto de consumo de la cultura contemporánea. Monkey Jesús es un ejemplo de la relación ambigua que tenemos con las imágenes sagradas. Por un lado, nos recuerdan lo divino, pero las manipulamos y las transformamos en objetos de consumo y entretenimiento. El desgaste nos habla de lo estático, del deterioro de lo que envejece y no se renueva. Tiene su atractivo en la medida de que habla de la tradición, de lo inamovible, de lo fundacional. El peligro del desgaste es creer que nuestro Dios, como el Jesús del cuadro, también se desgasta. Que nuestra fe se puede desgastar como una vieja pintura al óleo en un mural. Que el Evangelio ya está viejo y como el cuadro original no se pensó que duraría tanto tiempo. El peligro del desgaste es solo abrazar a Cristo que sufre, al que muere, y no al que está vivo y resucitado. El que se renueva todo el tiempo y hace nuevas todas las cosas. Segunda de Corintios 5:17. La teóloga Phyllis Tickle dice que las iglesias deben afrontar que las imágenes religiosas ya no cumplen la misma función que tenían en el pasado. Y sugiere que en lugar de depender de imágenes sacras, el cristianismo debería centrarse en el diálogo y la reflexión teológica para comprender la presencia divina en el mundo. El antiguo Ecce Homo de Borja representaba una tradición rica, un tiempo en el que la imagen sagrada hablaba de lo divino, de una legitimidad bastante sólida. El Monkey Jesús representa una imagen contemporánea de consumo y entretenimiento. Es cierto que le falta técnica, pero tiene la capacidad de llegar a millones de personas. El pueblo donde está tiene 5.500 habitantes, pero es más conocido por ese defecto, por ese Monkey Jesús, que por otra cosa. En la cultura contemporánea debe haber puentes entre ambas, porque nuestra imagen de Cristo no es estática, debe ser renovada constantemente, sin perder su esencia. Para poder interactuar con la realidad del mundo, debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestras desgastadas imágenes mentales y eclesiales de Jesús, para encontrar nuevas formas de imputar y compartir su amor y gracia en un mundo que cambia rápidamente. Somos la sal de la tierra, pero si se pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Marcos 9:13. El polémico cuadro nos recuerda que aunque imperfecto, tiene un valor y belleza únicos. John Winton decía que la belleza no está en la perfección, sino en la capacidad de tocar el alma y despertar el espíritu. Como iglesia del siglo XXI debemos buscar maneras de abrazar la imperfección y la novedad, mientras preservamos al mismo tiempo nuestra historia y tradición. En última instancia, nuestro objetivo es tocar el alma y despertar el espíritu de aquellos que nos rodean, llevar la belleza y el amor de Dios a un mundo que lo necesita con urgencia. Vamos a ver ahora la imagen o las tres imágenes de lo que dijimos en la reflexión. Si se enojan algunos, disculpen, pero es un hecho histórico. A la izquierda es como se vería el cuadro original. En el centro es como estaba ya totalmente deteriorado. Y a la derecha es como quedó la imagen de Jesucristo, pero que muchos lo vieron como parecido a un mono. Muy bien, vamos al desglose. Finalmente llegamos al allegro, la parte vivaz y alegre de este himno mesiánico del pasado. Ahora pasa al futuro, el ritmo se acelera, se dirige a Dios usando la palabra tú,
también cambia. Ahora estas palabras se cantan al pueblo de Dios nosotros. Las palabras familiares proclaman: porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el versículo 6. La historia apenas comienza. El profeta Miqueas dijo que en Belén, Efrata, de ti mismo se saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. La providencia divina se vuelve más clara. Se nos dará un hijo, nacido en Belén. Se llamará Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 6. Si reflexionamos, tenemos: maravilloso consejero es un compañero siempre presente con sabiduría y consuelo, que nos susurra verdades y aliento. 2. Poderoso Dios, su brazo es fuerte y te levanta del peso insuperable de tus cargas o contratiempos. 3. Padre eterno, Él era y es y está por venir. Príncipe de paz, Él está presente para traer paz y restauración a cada relación rota, aportar equilibrio y serenidad en cualquier dilema confuso que encontremos. Paz, que en hebreo es shalom, significa ser íntegro y completo. Nuestro Salvador une nuestras vidas para que estemos completos. Avancemos unos cuantos siglos hasta un pueblo llamado Nazaret, donde una joven recibe estas palabras: y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 31 al 33. Las huellas digitales de Dios están en todas partes. Observa los detalles y el lapso del tiempo. Es difícil ver la mano de Dios cuando las cosas parecen moverse con tanta lentitud. A menudo la obra de Dios lleva siglos. Todo está en tu tiempo. Incluso hoy podemos sentirnos frustrados porque el horario de Dios difiere del nuestro. Oramos por la paz en Jerusalén, tal y como lo hicieron los profetas y poetas de la antigüedad. Hemos suplicado: Señor, ven pronto. Juan el Amado hizo esta oración mucho antes que nosotros. Puede que hoy no veamos la paz, pero es lo que esperamos y por la cual oramos. Nuestros anhelos no son en vano. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuál de estos nombres de Jesús te resuena más? En lo personal, como vimos y como lo dice claramente Claire, todos son nombres en conjunto de Él. Jesús entraña todos esos nombres. Entonces, no hay que dividir lo que es un nombre complejo. ¿Por qué? Porque la salvación entraña todos sus atributos y los atributos que Dios le ha dado. ¿Qué esperanza trae ese pasaje a quienes no conocen la paz? Que algún día en el reino milenial habrá una paz eterna. Y allí Jesús estará como soberano, como príncipe de paz, como rey de paz. Muy bien. Todos. Efesios 2:14. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio literal en su carne el muro de enemistad que nos separaba. Efesios 2:14. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque nos has permitido conocer a través de estas profecías de Isaías
cómo tu revelación siglos antes, alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, ya nos habías predicho que vendría Jesucristo. Y cuando vino, Él es el gran consejero, el Padre omnipotente, el príncipe de paz. ¿Por qué? Porque es carne y es a la vez deidad. Por eso, Señor, te damos gracias porque lo enviaste. Pero también te pedimos que aprendamos a que no lo tengamos solamente como una interpretación barata, que no sea un meme de las películas o de la literatura o de la teología, sino que sea realmente nuestra esencia y a través del Espíritu nuestra forma de llegar a ti y convertirnos en la imagen que tú quieres de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.